Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a estos webinars de AMIR Medicina Estética. Yo soy la doctora Claudia Bernarde, soy dermatóloga, especialista en tricología y me han encomendado daros una charla de un tema que me pareciera interesante a este respecto y creo que un tema muy interesante porque se habla muy poco de él, es el trasplante capilar en mujeres. Así que vamos a hacer un poquito un repaso de conceptos interesantes, cuándo se usa, qué tratamientos hay que hacer previamente y espero que saquéis mucha información de esta charla. Si queréis, en la pestaña de preguntas y respuestas o de chat, podéis dejar preguntas y al final de la charla las intentaré contestar dentro de lo posible, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de algo tan importante como es el trasplante capilar en mujeres. Bueno, la primera pregunta, para ver si esto es un tema importante o no, es si el pelo realmente importa a los pacientes. Y obviamente solo viendo pues la búsqueda de información que hay en las redes, la cantidad de personas que se interesan por acudir a consultas especializadas, por conocer tratamientos para mejorar su salud capilar, ya podemos saber que es algo que importa y mucho a las personas. Entonces, aparte de eso que vemos a nivel social, tenemos también encuestas que se han realizado para dar número a estas sensaciones que se ven en la población. Y entonces, la Sociedad Internacional de Restauración Capilar, Hair Restoration Surgery, la International Society, hizo un estudio hace ya muchos años en el que preguntaban, ¿vale? Les preguntaban, ¿qué prefieres? ¿Tener un pelo más grueso, más bonito, pues como el de la chica de la foto, ¿no? Nos llaman la atención muchas cosas en esa chica, es muy guapa, pero ese pelazo también le da un extra de belleza. Pues ¿prefieres eso o prefieres más dinero? Y casi un 50% de las personas, que es una barbaridad, respondieron que preferían más pelo. Y por otra parte, hasta un 73%, o sea, 3 de cada 4, dijeron que cambiarían una posesión preciada personal por tener más pelo. Con lo cual, de ahí estamos sacando dos ideas. Una, que efectivamente es tan importante como parece, y la segunda, que muchas personas están dispuestas a buscar resultados a cambio de pagar esos tratamientos. Uy, perdón. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que una persona tenga buen pelo? Bueno, la primera la pueden conseguir sus padres y esa persona, que es teniendo buena genética. Esto parece que es una broma cuando hablamos de conseguir buen pelo, pero es muy importante recalcarlo, porque el pelo es un atributo que va a modificarse mucho desde el punto de vista genético. Va a ser como unas piernas cortas o largas. Yo he nacido bajita, yo tengo unas piernas no muy largas, entonces yo, por mucho que quiera tener unas piernas más largas, eso es algo que, bueno, por lo menos con lo que tenemos opcional a día de hoy a nivel médico, pues no lo voy a conseguir. Ahora bien, mi pelo también es lo que yo he conseguido genéticamente. Yo lo tengo de una determinada manera, otras personas tienen mucho más pelo genéticamente, otras personas genéticamente tienen mucho menos, otras personas tienen enfermedad, otras no. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que no siempre, incluso tratándolo a nivel estético, incluso haciendo trasplantes capilares, vamos a obtener como resultado el pelo que el paciente quiere. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo probablemente, a no ser que me ponga un sistema capilar, algún tipo de prótesis integrativa, nunca voy a obtener el pelo de la chica que tenéis mostrada en la imagen. ¿Vale? Entonces yo, por mucho trasplante que me haga, tratamientos que me haga, yo no voy a modificar el pelo que he obtenido genéticamente. Yo lo puedo mejorar, yo puedo cubrir las zonas que estén menos cubiertas, pero no llegar a cualquier cosa que yo quiera. Para eso tenemos tema extensiones, tema prótesis, tema peluquería, ¿vale? Eso es muy importante. Siguiente cosa para conseguir buen pelo.
pues valorar a cada paciente de forma individual y hacerle un tratamiento. Como ahora veremos, especialmente en mujeres, esto es básico, incluso aunque planteemos que vayamos a hacer un trasplante. Hay que hacer un buen diagnóstico, hay que hacer un tratamiento eficaz, que hoy en día tenemos suerte y hay muchísimos tipos de tratamiento, muchísimas opciones para individualizar, pero hay que elegirlo correctamente. Y finalmente tenemos la opción de la cirugía capilar, como veremos más adelante, que nos va a permitir hacer dos cosas. O bien dar más densidad cuando esta falta de forma patológica, ¿vale? O sea, eso quiere decir que yo, que no tengo una enfermedad, de nada sirve que me haga un trasplante capilar y coja pelo de una zona y lo ponga en otra para cambiar la densidad, ¿vale? Sería para cubrir algo que sí que se puede cambiar y que de hecho es algo que cada vez se está solicitando más, sobre todo en países asiáticos por la forma del cráneo que tienen las mujeres asiáticas, es la modificación de la primera línea. Así que luego hablaremos de eso, ¿vale? Bueno, para aquellos que estén un poco más pez en este tema, simplemente decir qué es la cirugía capilar, qué es el trasplante capilar. El trasplante capilar es una cirugía en la cual extraemos unidades foliculares, que luego veremos exactamente lo que es, de una zona sana, normalmente esta zona posterior, porque es la zona en la que menos afectan las hormonas, sobre todo en varones, mujeres es un poquito diferente. Vamos a sacar toda la unidad folicular con sus células madre y su pelo, o sea, no arrancamos el pelo, sacamos todo en conjunto y lo vamos a colocar en una zona receptora, que será aquella zona en la que falta pelo, ¿vale? Hay varias técnicas para hacerlo, también lo iremos viendo luego, pero la idea es esa, sacamos pelo de una zona donante, lo sacamos con sus células madre, con lo cual en esa zona donante no va a volver a crecer, y lo colocamos en una zona receptora. Entonces, ¿por qué es tan interesante y se habla poco del trasplante capilar en mujeres? Pues porque realmente es una situación un poquito más compleja, ¿vale? La alopecia femenina, la alopecia androgenética femenina, es un cuadro de alopecia de componente hormonal, evolutivo, que aparece generalmente en la misma zona que cuando lo vemos en varones, pero que la realidad es que es completamente diferente. Es más compleja porque las vías hormonales en la mujer son más complejas, es más difícil de tratar por lo que os comento, de que hay zonas que también se ven afectadas. En varones normalmente tenemos toda esta zona posterior que no se daña a nivel hormonal, con lo cual sacamos de atrás y ponemos arriba, mientras que en mujeres muchas veces las alopecias pueden afectar a todo el cuero cabelludo. Y luego se habla poco de ella, pero la realidad es que la alteración en la calidad de vida va a ser muchísimo más marcada en una alopecia androgénica en una mujer que en un varón, porque al final el pelo largo, un pelo con volumen, un pelo bonito, es algo que damos por sentado que deberían, todo dicho entre comillas, tener las mujeres. Pero en pacientes con alopecias o con patología de alopecia androgenética, sobre todo mujeres, no se va a conseguir. Y socialmente muchas veces es incomprendido. ¿Y por qué esta mujer no se trata? Y a lo mejor esa pobre mujer se está tratando con un montón de cosas, ¿vale? Bueno, y este cuadro me gusta porque me parece que demuestra un poquito el caos al que nos enfrentamos cuando tratamos una alopecia en una mujer. Porque hay muchos tratamientos que interrelacionar, hay que plantear en qué edad está la mujer, si está en edad fértil, si está ya en edad menopáusica, si está entre medias. ¿Por qué? Pues porque en edad fértil, cuando uno está buscando embarazo, no se pueden poner prácticamente ningún tratamiento y ninguno de componente hormonal, porque en la posmenopausia el perfil hormonal de las mujeres se modifica y ese perfil hormonal no solo puede empeorar un cuadro de alopecia, sino que además nos va a hacer que la disminución de estrógenos disminuya la capacidad de crecimiento del pelo, con lo cual son cuadros que muchas veces no se tratan por su complejidad, porque no hay ganas de hacer un estudio completo, ver exactamente la situación de esa persona, adaptar el tratamiento, adaptar el trasplante.
Y esto es lo que hace que muchos de los trasplantes en mujeres no consigan resultados óptimos, ¿vale? Y ahora iremos viendo cómo lo intentaremos conseguir. Bueno, también para aquellos que no sepan tanto de tricología, que sepáis la alopecia en mujeres, lo que va a ir pasando es que hay una disminución de grosor de los tallos pilosos. Esto se llama una miniaturización. Lo normal en mujeres es que haya una miniaturización más o menos difusa, como veis en la imagen, pero no se llega a perder el pelo. No es como cuando un varón pierde entradas o pierde solo coronillas, sino que va disminuyendo la densidad un poquito a nivel general sin perderse realmente el pelo. Además, en mujeres vamos a ver muchos patrones de alopecia androgenética. Esto pasa también en varones, que hay diferentes patrones, pero en mujeres es un poco más marcado, ¿vale? Tenemos el patrón clásico, que es el de árbol de Navidad, en el cual se va perdiendo pelo en esta zona superior y, como veis en esta primera imagen, puede ser simplemente una rayita un poquito ensanchada que prácticamente es imperceptible, o llegar hasta situaciones en las cuales permanece y se respeta la primera línea, porque esto es muy típico en una alopecia androgénica en mujeres, pero se va perdiendo la densidad en todo el resto de la zona superior. Hay otras alopecias, aquí arriba a vuestra izquierda, yo creo, o a vuestra derecha, si lo veis igual que yo, no sé cómo se ve, que es una alopecia más difusa. Van teniendo un pelo cada vez más finito, más frágil en todo el cuero cabelludo. Esas son las más difíciles de trasplantar, porque claro, no puedes coger de zona adelante. Y finalmente tenemos la de patrón masculino, que aparecen entradas y coronillas. En este caso, pues esa es la más fácil de poder trasplantar. Luego en mujeres hay un cuadro que se asocia con mucha frecuencia, que es el efluvio telógeno. Eso es un recambio capilar que hace que el pelo caiga más de la cuenta y entonces eso puede dificultar también un trasplante, porque al final, si está el pelo recambiándose, no está creciendo con toda su capacidad. Otra cosa a tener muy en cuenta en mujeres es si es alopecia, es una alopecia androgenética, es una alopecia progresiva, o si estamos ante un cuadro más de alopecia senescente, simplemente un cuadro de alopecia por envejecimiento en el cual disminuye de nuevo todo el pelo del cuero cabelludo, con lo cual volvemos a tener el mismo problema. Esos pelos no crecen de forma óptima. Si trasplantamos, no vamos a tener un resultado especialmente bueno. Y finalmente, y esto hay que tenerlo en cuenta tanto en varones como en mujeres, siempre hay que descartar que haya datos de un tipo de alopecia que se denomina cicatrizal. Las alopecias cicatrizales o cicatriciales son cuadros en los cuales el cuerpo va a atacar al folículo piloso y lo va a intentar destruir, y lo va a conseguir en muchas situaciones. Entonces, en estos cuadros tenemos alopecias tan severas como las que veis en esta señora, pero hay que tener mucho cuidado porque si trasplantamos pelo, es muy posible que el cuerpo ataque al pelo trasplantado también, alterándolo, con lo cual vamos a tener un empeoramiento del resultado de ese trasplante, y esto es algo que si el paciente está avisado porque sabe lo que estamos haciendo, no pasa nada, pero si lo hacemos sin un previo aviso y un trasplante que supuestamente va a persistir se va perdiendo, es algo en lo que podemos tener un problema. Un cuadro muy típico de alopecia cicatricial, y que luego os contaré que sí que cada vez más se va trasplantando, es la alopecia frontal fibrosante, que es un cuadro en el que hay un retroceso de la línea de implantación. Se pierde lo que es toda la línea de implantación capilar, las patillas, eso hace que se modifique el marco facial, con lo cual la persona pierde mucha de su esencia a nivel belleza, a nivel estético, y es algo que puede alterar mucho la calidad de vida, con lo cual cada vez más se están tratando, incluso se están trasplantando. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar la alopecia femenina? Realmente sería la misma forma que debería de afrontarse la masculina para hacerlo correctamente, ¿vale? Diagnóstico correcto, tratamiento médico correcto y el uso de una técnica quirúrgica óptima para aquellos casos o aquellas zonas que no han mejorado con un tratamiento médico correcto. Es verdad que cuando uno es especialista o subespecializado en tricología, llega un punto que puedes prever si ese paciente va a mejorar en una determinada zona hasta el punto que quiere o no,
con lo cual no siempre necesitas hacer todo un tratamiento completo antes de ver si a ese paciente le vale la pena hacer un tratamiento, ¿vale? Entonces, esto es en los pasos óptimos, según se va cogiendo conocimiento, se van viendo casos, puedes ir saltándote un poquito, sobre todo el dejar que los tratamientos hagan efecto, porque un inciso importante es que cualquier tratamiento capilar va a tardar en hacer efecto. Un tratamiento médico puede no empezarse a ver el efecto hasta los 6, 8 meses, y con un trasplante capilar pasa un poco lo mismo, y de hecho hasta el mes 12, 16 no se ve el resultado final, ¿vale? Entonces, diagnóstico, ¿por qué es importante? Porque hay muchas alopecias en las que no está indicado hacer un trasplante. Aquí os muestro unas imágenes de una alopecia, pues que sí, que ha perdido densidad en toda la zona, esa línea superior se le está ensanchando, pero si os fijáis se está perdiendo en forma de placas. Luego se miró con la tricoscopia, esto no tenía una miniaturización como habéis visto antes, esto lo que había eran pelos en signo de exclamación, orificios amarillos y una pilotracción, que es cuando tiras de ese pelo, muy positiva. Por tanto, esto es un cuadro de alopecia areata, una alopecia autoinmune que no se debe trasplantar, porque puede recrecer, con tratamiento médico correcto, recrecerá y ya está, y porque es un cuadro inflamatorio, con lo cual sacar un pelo de aquí y ponerlo aquí no solo no te va a resolver el problema, sino que incluso te lo podría complicar. A nivel tratamientos, existen cada vez más opciones, tanto de tratamientos médicos, minoxidil tópico, minoxidil oral, antiandrógenos, anticonceptivos, complejos vitamínicos. Hay que potenciar los tratamientos en cada paciente, ¿vale? Y elegirlos correctamente y darles tiempo para que hagan efecto. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues, por ejemplo, el plasma rico en plaquetas va a estimular el crecimiento de las células a nivel del folículo piloso. Esto, antes de un trasplante, no solo nos va a ayudar a mejorar el pelo, sino que nos va a ayudar a mejorar el cuero cabelludo. Como al final implantamos el pelo en el cuero cabelludo, pues tenerlo en las mejores condiciones posibles, lo que va a hacer es que el trasplante funcione o se implante de la mejor manera, responda más rápido. Otras opciones, la mesoterapia, perdonad que ahí no lo he puesto el título, la mesoterapia, ¿vale? Esto es un tratamiento de mesoterapia. Hay que tener en cuenta una cosa, y aquí hago un inciso, porque como hay mucho boom de la tricología, pues a veces vemos cosas erróneas. Mesoterapia es un tratamiento que lo que quiere decir es que se inyecta algo en el lugar donde queremos que haga efecto, ¿vale? Por tanto, una mesoterapia nunca puede ser externa. Una mesoterapia tiene que pinchar, y una mesoterapia, la palabra mesoterapia por sí sola no nos dice exactamente qué tratamiento estamos usando, ¿vale? Hay que especificar de qué es la mesoterapia. Un plasma rico en plaquetas, por ejemplo, ya es una mesoterapia. Podemos usar mesoterapia en alopecia areata usando antiinflamatorios, corticoides. Usamos en androgenética usando antiandrógenos. Podemos usar con vitaminas para estimular, ¿vale? Hay muchas cosas. Aquí veis cómo sería una técnica de mesoterapia. Hay que limpiar, elegir la zona más afecta y ir aplicando el tratamiento con unas inyecciones superficiales que penetran alrededor de unos 4 milímetros en la piel. Esta imagen os la pongo porque esta paciente de arriba venía y ella lo que quería era trasplantarse, ¿vale? Llevaba muchos años con tratamiento, un tratamiento subóptimo, y ella veía que allí no había mejoría, no había forma de que se le controlase, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que hicimos? Potenciar, individualizar y optimizar ese tratamiento, y con ello consiguió bastante mejoría. ¿Vale? Este pelo no es normal, ¿vale? Y si ella va y se compara pues con la chica que pusimos en la primera foto, obviamente no tiene un pelo espectacular, pero tiene mucha mejor densidad, y sobre todo lo importante es que a nivel óptico ella no tenga que estar cubriendo la zona para que no se le vea el cuero cabelludo. Ya con eso consideramos que el resultado es bastante bueno, ¿vale? Por eso os digo y le daba tanta importancia a lo del qué nos ha dado la genética, porque los tratamientos, incluso de estética capilar, no son como uno de estética en general. En estética podemos cambiar unos labios más o menos,
y hacerlos muy diferente a lo inicial. No se recomienda, pero se puede. Ahora bien, en el pelo podemos mejorarlo dentro de las características de cada paciente. Entonces, en el trasplante capilar una cosa muy importante es gestionar las expectativas del paciente. Esta paciente de aquí, si ella ahora me dice que se quiere hacer un trasplante para tener el pelo de la chica de la primera diapositiva, obviamente no le vamos a decir que eso es una genial idea y le vamos a hacer un trasplante porque no lo vamos a conseguir, porque no está en nuestra capacidad quirúrgica hacer un cambio de ese estilo, ¿vale? Entonces, explicar a cada paciente su genética es muy importante para que estén contentos con lo que obtenemos. Podemos obtener mejoría, pero no hacer un cambio de tipo de pelo. Bueno, y entramos en lo más interesante, que es el trasplante capilar. Para aquellos que no lo sepan, esto es una unidad folicular. Una unidad folicular es la raíz del folículo piloso, suelen ser entre 2, 6 folículos pilosos en cada unidad folicular, son como familias de pelos que salen juntos y se incluye tanto ese folículo piloso como las glándulas de grasa. Va todo junto. Cuando hacemos un trasplante capilar necesitamos toda esa estructura en conjunto, ¿vale? No se saca el pelo con una pinza, la raíz se queda aquí y vuelve a crecer y lo ponemos, no, sacamos toda la zona de la piel donde está el pelo. Como os comentaba antes, esto lo que nos va a permitir en mujeres son dos cosas. Uno, la redensificación, cubrir zonas que ya, pese a tratamientos, no hay forma de cubrirlas. Y la reconstrucción de las líneas frontales, esto yo no lo hago, estos son sacados de internet, en la cual pues una frente que llega muy atrás se puede adelantar y hacer más pequeñita. Podemos modificar la línea de implantación, pues por ejemplo esta chica de nuevo tenía la frente un poquito alargada por los lados, hacerla más estrechita, ¿vale? Entonces podemos o bien redensificar una alopecia o hacer una cirugía más estética en la cual hacemos una reconstrucción de la línea frontal. Hemos hablado de que un trasplante implica sacar pelos de una zona y colocarlos en otra. ¿Cómo se haría la extracción? Hay dos formas, ¿vale? Dos técnicas. Una es lo que se llama la extracción de unidades foliculares o conocido como FUE, F-U-E, ¿vale? Estas siglas lo que nos dicen es que se hace una extracción unitaria, como veis aquí a la derecha, ¿vale? Se van sacando con un microrotor con un bisturí cada unidad folicular, ¿vale? Que luego cicatriza y deja una pequeña heridita prácticamente invisible, pero sí que las deja, ¿vale? Para hacer este tratamiento es verdad que cada vez se está evolucionando más en las técnicas que se usan, pero lo normal es que haya que rapar por lo menos la zona donde se va a trabajar o por lo menos cortarlo bastante, ¿vale? Trabajar con un pelo largo retrasa mucho la cirugía y al final los folículos son estructuras vivas, son mini órganos, con lo cual si los tenemos mucho tiempo fuera del cuerpo humano pueden dañarse y que cuando se recoloquen en la zona receptora el recrecimiento no sea óptimo, ¿vale? Entonces, a día de hoy, para hacer el FUE en mujeres se escogen determinadas zonas y se rapan intentando dejar mucho pelo largo alrededor para que con una coleta o al llevar el pelo suelto y un poquito agarrado no se vea esa zona con el corte. Hay otras opciones, depende un poco del tamaño del trasplante, en el cual solo se abren ventanitas. Otra opción, que es la que se usa clásicamente, y esta por ejemplo es muy importante en mujeres que no tienen tanto pelo, es la extracción mediante la técnica de la tira. La técnica de la tira se elige una tira de piel, se extrae quirúrgicamente con unas formas de corte específico para que luego cierre prácticamente sin dejar cicatriz, ¿vale? Aquí veis un poquito a los lados porque es todavía reciente, todavía está afeitadito, pero la heridita va a dejar casi solo una raya. Esa tira de piel que se extrae, como la veis aquí en la imagen inferior, luego hay que ir separando cada unidad folicular para luego implantarlas de una en una. En cuanto a la extracción, se elige la técnica en función del tipo de pelo del paciente, de cuánta densidad tiene, cuánto pelo queremos trasplantar. O sea, son muchas cosas que te hacen elegir una u otra.
Por otra parte, es muy importante, antes de comenzar la implantación, hacer un diseño, ¿vale? Como os comentaba, en mujeres no hay tanto pelo donante o no es de tanta calidad en general como en varones. Las mujeres aquí atrás tenemos el pelito más o menos fino. Entonces, es muy importante que los diseños lo que hagan es jugar con los efectos ópticos. Entonces, si la paciente le falta, sobre todo aquí, se suele peinar el pelito hacia atrás, ponemos más densidad en esa zona. Si la paciente suele llevar una rayita al lado y peina el pelo, pues no vamos a rellenar todo, sino, como veis en esta imagen, pues vamos a usar mucho pelo para rellenar la zona que nos va a permitir cubrir y ladearlo. O sea, vamos a jugar un poco con el tipo de pelo donante que tiene la paciente, qué queremos conseguir, cómo suele llevar el pelo peinado y en función de todo esto realizar un trasplante que tenga un resultado estético lo más beneficioso posible. Porque como os comento, no se puede hacer cualquier cosa, ¿vale? En los trasplantes, aunque por ahí veáis imágenes de que sí, luego todo mucho es el efecto óptico. Luego, en cuanto al diseño de la línea, como esto cada vez se le está dando más importancia porque se considera que una cara más femenina es una cara más estrechita, con una frente que sea con la regla de los tercios, más o menos tengamos la misma distancia de frente, de zona de nariz y de zona de mentón y barbilla. Se intenta controlar, entonces se están haciendo muchas cirugías de rediseño de la línea de implantación. Esto es un arte, va cambiando en función de la forma de la cara. Hay algunos puntos que se consideran de especial importancia, pues por ejemplo estos piquitos laterales tienen que estar a una altura, ser de determinada densidad y con ello se consiguen cambios como estos que estáis viendo de un artículo, ¿vale? Sobre todo son cirugías más en asiáticas porque suele ser un cráneo un poquito más aplanado y más ensanchado en su zona superior, con lo cual, si veis en la foto inferior, sí que leves cambios en la proyección de esa línea de implantación van a hacer que la cara sea un poquito más frágil, más femenina. Bueno, una vez hemos diseñado, hemos extraído el pelo, lo que se hace es implantar. Si bien para la extracción mediante la técnica FUE es indispensable rapar la zona, lo que no es indispensable es rapar la zona de implantación. Simplemente se preparan los orificios y se implanta entre medias del pelo que sí que está en la zona, ¿vale? Es una técnica de implantación más compleja porque hay que ir evitando que el pelo nos movilice el pelito que estamos colocando. Al final son estructuras un poquito pegajosas, por lo cual es más lento, pero se hace y no hay problema. De hecho, este tipo de implantación hace que una mujer salga del trasplante y si va con el pelo más o menos peinadito hacia atrás, prácticamente ni se nota que esa mujer se ha trasplantado, con lo cual eso sí que es un punto a favor. Y en cuanto a la evolución del trasplante capilar en mujeres es un poquito diferente porque generalmente, pues lo que os he dicho, no estamos cubriendo una zona donde falte, sino lo más frecuente todavía es que la usemos para redensificar. Entonces, algo que aparece con mucha frecuencia es un efluvio telógeno post-trasplante. Hay un recambio capilar muy importante después de ese trasplante. Esto hay que explicarlo a los pacientes muy bien y por eso es tan importante haber hecho tratamiento previo, porque si no podemos tener la duda de si lo que está pasando es que está evolucionando la alopecia o si hay algún otro problema. Luego ya, igual que en varones, la progresión del resultado final va a ser lenta, vamos a tardar entre 12 y 16 meses en realmente ver los resultados y es muy importante, sobre todo si hemos hecho un tratamiento de redensificación, no tanto si hemos hecho una primera línea, que la patología que nos ha hecho hacer ese trasplante la continuemos tratando. Es muy importante entender el concepto que el trasplante capilar no es sustituto de los tratamientos de las alopecias. Va a ser un tratamiento más buscando otro tipo de resultados. Y bueno, simplemente acabar comentándoos que las alopecias cicatriciales, sobre todo la frontal fibrosante, cada vez más se están comenzando a trasplantar, sobre todo en zonas específicas de las que alteran esa imagen, ese marco facial. Esto es una imagen de un artículo del doctor Bañó y el doctor Saceda, en el cual estudiaban la evolución
de esos trasplantes, porque como hemos dicho, al fin y al cabo el cuerpo puede atacar ese trasplante que hemos hecho. Entonces sí que veían que la evolución es bastante buena, pero a los 5 años el cuerpo destruye hasta un 50% de ese pelo trasplantado. Con lo cual es una opción que si uno controla puede ofrecer a sus pacientes siempre y cuando se lo explique correctamente y el paciente entienda que en este caso son tratamientos más o menos temporales, con lo cual hay que hacer zonitas no muy grandes para no gastar la zona donante, porque como hemos dicho, lo que se saca de la zona donante ahí no va a volver a crecer, ¿vale? Entonces no la queremos gastar. Y luego es muy importante tratarlo tanto previo a la cirugía como hacer un tratamiento post cirugía. Bueno, ha sido una charlita no muy larga, tampoco os quería apabullar con este mundo, es un mundo muy amplio, muy bonito el de la tricología, el de los trasplantes capilares, cada vez sabemos más cosas, cada vez tenemos más opciones de tratamientos y bueno, pues espero que os haya resultado interesante y que os haya podido resolver alguna duda. A ver, perdona que me estaba asfixiando. Ponen por aquí una pregunta de si en el caso de una alopecia difusa se puede trasplantar para redensificar de forma generalizada. No, lo que hemos hablado, una alopecia difusa tiene alopecia en todo el cuero cabelludo, con lo cual al final si sacas de una zona estás perdiendo en esa zona y lo te estás poniendo en otro. Entonces, en una alopecia difusa solo se trasplantaría en caso de que una zona muy visible esté con mucha menos densidad y ahí se trasplantaría de esa zona de menos densidad a otra zona en la que estéticamente sea más importante que esté el pelo, pero de nada sirve hacer un trasplante y repartir el pelo porque no vas a conseguir una densidad tan grande como para que se recupere toda la zona. En una alopecia difusa, igual que en todas, pero lo más importante es tratar. Hay que tratar esa alopecia para que deje de evolucionar y deje de afinarse el pelo, para que coja el mayor grosor posible, etcétera. Y luego preguntan si puede haber alopecias difusas que no estén asociadas a patologías de base. A ver, una alopecia es una patología, ¿vale? O sea que si hablamos de alopecia, hablamos de patología. Otra cosa es que estemos hablando de una persona de pelo fino. Si es una persona de pelo fino, es lo que os he contado, pues le ha tocado genéticamente el pelo fino, puede tratarse el pelo fino para que esté lo mejor posible y que haya el mayor volumen posible, pero con una cirugía no vamos a modificar eso, no vamos a modificar su volumen total. Ahí ya sería más hacer prótesis capilares, extensiones, cosas así. Pero si de raíz todo el pelo es fino y lo lleva siendo toda la vida exactamente igual, los tratamientos lo que pueden hacer es evitar envejecimiento en ese pelo para que no empeore, pero no nos lo van a modificar. Bueno, a ver, me quedo aquí un poquito, a ver si nada. A ver si... Es que han puesto gracias. A ver si hay alguna otra duda. Y si no, os dejo descansar. Y bueno, cualquier cosa, yo hago bastante divulgación también en redes, o sea que si queréis saber más de pelo, también podéis echar un vistazo por ahí, ¿vale? Tenéis aquí el Instagram, o si queréis saber mucho más, pues os podéis apuntar al máster de tricología y ahí sí que aprendéis a tope tope. Bueno, yo creo que no hay más preguntas, así que voy a dejar de marearos y nada, un placer el haber estado con vosotros y lo dicho, espero que os haya resultado interesante.